Hermanos, doy gracias a Dios porque me concede estar aquí con ustedes. Hoy, último domingo del mes de octubre, también, ¿verdad?, recordando la celebración del mes de la Reforma. Y en esta mañana, hermanos, pues la prédica va referente a ello. Así que vamos a recordar un poquito de historia, solo un poquito, ya que pues la enseñanza en esta mañana va hacia nosotros. ¿De qué manera el Señor quiere que reforme mi vida? ¿Sí? ¿De qué manera el Señor quiere que yo cambie, verdad? Y esa reforma tiene que ser una reforma no a como el mundo hoy me dice, no a como las ideologías que están tan presentes en las películas, libros de texto me dicen, sino ese cambio que Dios quiere que haya en mi vida debe ser un cambio de acuerdo ¿a qué? A la palabra. Por eso el tema de hoy, hermanos, es una reforma bíblica. Reciban un saludo de la iglesia Estrella de Belén, la iglesia donde actualmente sirvo. Está ubicada en una ranchería, se llama Ranchería Samarcanda, atrás de la ciudad industrial. La iglesia Estrella de Belén les envía un cordial saludo a esta iglesia, ¿verdad?, de aquí, de esta colonia. Antes de iniciar, hermanos, quiero que oremos. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tu Espíritu Santo llegó a nuestras vidas para darnos vida, vida eterna, vida en abundancia. Cuando estábamos en tinieblas, la luz de Jesucristo, tu Hijo, alumbró nuestras vidas y disipó toda oscuridad de nuestro corazón. Te damos gracias, Padre, porque cuando estábamos perdidos, cuando éramos bastardos, cuando estábamos enemistados, tú viniste, Padre, a nuestro encuentro. Tú fuiste quien nos buscaste. Tú fuiste quien nos adoptaste como hijos legítimos tuyos, para que hoy podamos estar aquí en esta casa de oración, para glorificar y exaltar tu nombre, Señor, como hijos legítimos, como siervos tuyos, como discípulos tuyos, Señor, prestos para recibir tu palabra, Señor, y que tu palabra siga reformando nuestro corazón, que tu palabra siga transformándonos, Señor, de gloria en gloria, como cantábamos, oh Padre. Que tu palabra siga operando en nosotros, Señor, esa santificación, de tal manera, Padre, que como dice tu siervo, que ya no seamos nosotros, sino sea Jesucristo morando en nosotros, quien guíe nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, Señor, y así poder ser luz y sal en medio de una generación, Padre, que es maligna y perversa. Guíanos, Señor, guíame con tu Espíritu Santo, que ese Espíritu que guió a tus siervos, los profetas y apóstoles, a escribir esta palabra, también nos guíe en esta mañana, Señor, para que tu palabra sea clara a nuestras mentes. Abre nuestros ojos, Señor, para que podamos ver las maravillas de tu ley. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hay un principio, hermanos, que nos heredó la Reforma, y es el principio que también podemos verlo como un eslogan, ¿no?, de la Reforma, y es la iglesia reformada. ¿Qué, hermanos? Siempre reformándose. Iglesia reformada, siempre reformándose.
El punto es, hermanos, que a veces este principio lo hemos dejado muy allá en el rinconcito de nuestro corazón, en un rincón tal vez de estas 4 paredes, porque muchas veces como iglesia, hermanos, nuestro proceder, nuestro actuar, nuestro diario vivir, aún teniendo muchos años dentro de la iglesia local, nuestra vida sigue siendo una vida a como yo quiero, a como yo pienso, a como a mí me parece. Dirigimos muchas veces el orden de culto, nuestras prédicas, nuestras alabanzas, nuestro diario vivir, muchas veces está lleno de lo que hay en mi corazón, pero no en la palabra de Dios. El principio, una iglesia reformada, siempre reformándose, nos enseña, hermanos, la continua necesidad que esta iglesia, Cristo, la luz del mundo, necesita volver una y otra vez a la Escritura en dependencia, hermanos, de la obra del Espíritu Santo para renovarse. Como iglesia, y no solamente la iglesia Cristo, la luz del mundo, sino todas las iglesias que conforman nuestro Presbiterio. Necesitamos, hermanos, recordar ese principio de que somos una iglesia reformada, sí, pero que debemos, hermanos, reformarnos constantemente. No adoptar las ideologías como los hombres de hoy creen, que eso es verdad, como evolucionar, como un nuevo cambio, y adoptan comportamientos, actitudes perversas que van en contra de la Biblia. La reforma, hermanos, que necesitamos nosotros tiene que ver con la Escritura. ¿De qué manera como iglesia debemos renovarnos? Si lo podemos ver desde este punto de vista, ¿qué virus, qué parásitos están afectando la vida espiritual de mi iglesia de tal manera que ha caído en un estancamiento? ¿Qué cosas, hermanos, están haciendo que mi iglesia, en vez de crecer, vaya mermando? ¿En dónde radica el problema? ¿Será en los líderes? ¿Será en las organizaciones? ¿O será mi propia vida? ¿Será que mi vida, en vez de que sea un vaso útil en las manos de Cristo para atraer a otros, mi vida está siendo un instrumento en las manos de Satanás para alejar a muchos? Necesitamos, hermanos, una reforma bíblica para renovarnos, para corregirnos. Muchas veces, hermanos, creemos que estamos ya bien. Creemos que ya hemos alcanzado la estatura del varón perfecto. Y cuando creemos eso, pensamos que nadie tiene que corregir mi manera de pensar, mi manera de vivir. Pero déjeme decirte, amado hermano, hermana que me escuchas, que mientras estemos en este cuerpo, mientras vivamos en este siglo, mientras estemos en esta tierra, si Cristo no ha regresado, cada día mi vida necesita renovarse. Cada día mi vida necesita ser corregida. Porque muchas veces me adapto a la corriente de este mundo. Muchas veces, en vez de dejarme guiar por el Espíritu Santo de Dios, en vez de dejarme guiar por la palabra de Dios, me dejo guiar por el pensamiento de aquel hermano que es muy amado para mí. Y inicio a hacer partido con esa persona.
Inicio a aliarme con esa persona de tal manera que en vez de luchar por la causa de Cristo, iniciamos a luchar entre nosotros mismos. Y por eso a veces hay contiendas, divisiones, pleitos, celos, envidias, y la lista que hay allí en el texto sagrado sigue, ¿no? Por eso, hermanos, les decía, hoy no vamos a ver tanto de la historia de la Reforma, porque no cabe duda que usted sabe quizás hasta más que yo. Hoy vamos a ver, hermanos, de qué manera la palabra de Dios me está pidiendo a gritos que yo me deje reformar por ella. Pablo le dijo a Timoteo, toda la escritura que es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué, hermano? Sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí hay dos cosas que van de la mano. Por cuanto la palabra ha sido inspirada por Dios, por ello es útil para enseñarme, es útil para redarguirme, para corregirme, para instruirme en justicia, a fin de que yo, a fin de que usted, dice la palabra, esté ¿qué? Enteramente preparado para toda buena obra. Cuando la palabra de Dios, hermanos, mora en abundancia en nosotros, cuando la palabra de Dios inicia a reformar mi corazón, a reformar mi manera de pensar, inicia a darme una cosmovisión bíblica, yo no voy a esperar que el pastor me mande a visitar a aquel hermano que está enfermo. Yo no voy a esperar que el ministerio de evangelismo me coordine un día para ir a evangelizar. Yo no voy a esperar que alguien me diga, ¿saben qué? Necesitamos un maestro para párvulos. Porque la palabra me prepara, dice, enteramente para toda buena obra. No sé si me voy explicando, hermanos. La palabra de Dios, hermanos, cuando obra en mi vida, yo no voy a esperar que alguien me pida a dónde ir. El mismo Espíritu de Dios me va a guiar, me va a mostrar en qué lugar, en qué tiempo quiere usar mi vida. Esta mañana, hermanos, recordaremos brevemente lo que sucedió aquel 31 de octubre de 1517. ¿Alguien recuerda qué sucedió ese día? ¿Cuál fue ese hecho histórico? A ver, hermanita. Las 95 tesis, ¿verdad? Martín Lutero despliega esa hoja, agarra un clavo y un martillo, inicia a clavar esas 95 tesis o escritos en la puerta de la catedral en Wittenberg. Pero antes de eso, Martín Lutero nació en Eisleben de Sajonia el 10 de noviembre de 1483. La historia dice que Martín Lutero temía a la muerte. ¿Alguno de ustedes en el pasado le temía a la muerte? ¿A la muerte física? Sí, ¿verdad? En el pasado, cuando Cristo no estaba en nuestro corazón, es más, quizá en algún momento usted dijo, no, esto están hablando de muerte y esto me da miedito, yo mejor me aparto de esta plática, como que esta plática no va conmigo. Martín Lutero le temía a la muerte, hermanos. Él no estaba seguro de la salvación de su alma y en contra de los deseos de su padre ingresa al convento agustino buscando su salvación. Se entregó, dice la historia, al monaquismo, el monaquismo más riguroso al cual él pudo entrar. Ayunos, noches de vigilia, se mortificaba, se castigaba a sí mismo.
Pero él no encontraba esa paz interior. Él no encontraba esa paz que solamente Cristo puede dar, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y dice la historia que entre más avanzaba en esta piedad extrema, más pesada se volvía la carga que él llevaba sobre sus hombros. Hasta que después de mucho tiempo leyendo Romanos 1:17, él encontró consuelo. Y encontró consuelo porque la salvación no depende de él. Como dice la misma escritura, no depende del que quiere, ni del que corre, sino de aquel que Dios tenga ¿qué? Misericordia. Y él leyó en las escrituras que la salvación es por la sola fe en Cristo Jesús. Y desde allí, hermanos, sus ojos fueron abiertos por Dios. El Espíritu Santo de Dios abrió sus ojos y él pudo darse cuenta que la iglesia romana en la cual él estaba metido estaba cometiendo tantos abusos porque vendían, en pocas palabras, la salvación, las indulgencias. En su búsqueda, ¿verdad?, por esa paz, en un momento él viaja a Roma y él se puede dar cuenta de todos los abusos que había, ¿verdad?, por los líderes eclesiásticos en la venta de las indulgencias. Y cuando él encuentra esa paz de que el justo por la fe vivirá, él, hermanos, se aferra a esa palabra y cree que solo por la fe en Jesucristo el hombre puede ser salvo. Como dice San Juan 3:16, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie podrá ir al Padre si no es por medio de él. Desde ese momento, hermanos, ya para este entonces, Lutero era profesor en teología. E inicia, hermanos, ¿verdad?, a escribir esas tesis que refutaban los abusos, que manifestaban los abusos del Papa, del clérigo y de todos los líderes de la iglesia romana. Y un 31 de octubre de 1517, hermanos, clava esas 95 tesis en Wittenberg. Las tesis manifestaban que como iglesia se habían desviado de la fe, que como iglesia estaban buscando sus propios intereses, que como iglesia lo único que buscaban era amontonar riquezas, construir una basílica, ¿verdad?, la más grande, la más bonita. Y entonces iniciaron a vender la salvación, hermanos. Y solamente, ¿verdad?, por la guía del Espíritu Santo él pudo comprender todos estos errores en el cual él se encontraba. Manifestó entonces que se estaban desviando de la fe. Manifestó que como iglesia necesitaban volver a las Escrituras, que la palabra de Dios es la única, inerrante, infalible, hermanos. Y manifestaba que también, ¿verdad?, los papas y todos los curas se contradecían entre sí mismos, pero que la sola Escritura era nuestra regla, hermanos, para nuestro diario vivir. Después de muchos años, ¿verdad?, allá el 17 de abril de 1521, Martín Lutero fue llevado a la Dieta de Worms, que era una asamblea imperial del Imperio Romano. Y ahí estaban todos los líderes de la Iglesia Católica Romana y le instaron a retractarse de sus escritos. Pero él dijo algo importante, hermanos: a menos que se me convenza con la Escritura de que estoy equivocado, no me retractaré. Mi conciencia, decía él, está ¿qué? Cautiva por la palabra de Dios. Vean eso, hermanos. Mi conciencia está cautiva por la palabra.
Hermanos, una reforma bíblica. ¿Qué tan cerca está usted de la palabra de Dios? No me responda, solo respóndase con sinceridad en su corazón. ¿Qué tanto ama usted la palabra de Dios? ¿Con cuánta frecuencia se nutre usted de la palabra de Dios? ¿Con cuánta frecuencia se ejercita usted en la palabra de Dios? ¿Cuántas horas al día pasa usted escudriñando las sagradas escrituras? ¿Cuánto tiempo al día aparta usted para memorizar un texto bíblico, un nuevo texto? Vivimos en un mundo, hermanos, en donde todo se hace ¿qué? A prisa. En donde todo lo queremos rápido. Es más, si muchos de ustedes miran, no miren sus relojes, no miren su reloj porque se van a estresar. Muchas veces queremos que hasta el culto sea ¿qué? Rápido, porque ya tengo a la una comida con fulano de tal. Amados hermanos, ¿con cuánto anhelo se acerca usted a la palabra de Dios? Muchas veces sí, aquí cantamos, oramos, escuchamos la palabra, pero de aquí hasta el próximo domingo, quizá usted no sea como ellos. Pero muchas veces, hermanos, nos nutrimos cada domingo, ¿no? Solamente cada domingo que escuchamos el sermón y con eso nos vamos y no volvemos a tocar ese texto. Pero hoy vamos a ver una iglesia, hermanos, la iglesia de Berea. Esta iglesia, hermanos, dice allá en Hechos 17. Abran sus Biblias en Hechos 17, hermanos. El versículo 11 dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Y vean esto, hermanos, leamos juntos: escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hoy nos vamos a detener, hermanos, en este texto. Vean, hermanos, esa hambre que había en los creyentes de esta iglesia, la iglesia de Berea. Vean, hermanos, el amor, el anhelo que ellos tenían en cuanto a nutrirse de la palabra. Dice que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque en los versículos anteriores, ¿qué les pasó en Tesalónica? Los judíos que estaban allí, ¿qué? Alborotaron a la ciudad y los expulsaron de sus contornos, hermanos. Expulsados de Tesalónica, llegan a Berea, y pues los hermanos que estaban allí, pues dice que eran más nobles. Y cuando ellos iniciaron a escuchar la palabra de parte de los apóstoles, dice aquí la escritura que la recibieron con toda solicitud. Amados hermanos, la iglesia de Berea era una iglesia, hermanos, que también estaba compuesta por judíos. Habían gentiles también. Y los judíos, hermanos, ustedes recordarán que estaban muy apegados a las tradiciones,
a los sacrificios, a la circuncisión. Ir en contra de la circuncisión era echarte encima a todos los judíos que pudieran estar allí, ¿verdad? Ir en contra del sábado, no guardar el sábado, era echarte de enemigo a todos los que creían esto. Pero hermanos, dice la palabra que cuando Pablo llega y Silas, y al iniciarles a hablar la palabra, estos hombres la recibieron, hermanos. La recibieron, la abrazaron en sus vidas. Estuvieron abiertos a ser corregidos. Estuvieron abiertos, hermanos, a ser renovados en su mente. Estuvieron prestos para que la palabra de Dios les manifestara el camino correcto. Eso es lo que nosotros necesitamos, amados hermanos. Ustedes como iglesia se conocen. Conocen a su pastor, conocen a sus ancianos, conocen a sus diáconos, las organizaciones, jóvenes, femenil, los coros. Y la pregunta es, amada iglesia, como iglesia Cristo la luz del mundo, ¿habrá algún aspecto en el que ya estamos quedando obsoletos? ¿Habrá alguna área en la vida de nuestra iglesia en la cual necesitamos una reforma urgente? Pero ve más allá y pregúntate a ti mismo, ¿habrá en mi vida la necesidad de que la palabra de Dios obre una vez más en mi corazón? Escudriñémonos, hermanos, analicémonos, probémonos a nosotros mismos, como Pablo le decía allá a la iglesia de Corintios en su segunda carta, en el capítulo 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Yo no vengo, hermanos, a poner en duda tu salvación, pero sí vengo a que tú puedas apartar un momento de tu vida en el cual te detengas y a la luz de la palabra de Dios te mires y pienses y reflexiones y te preguntes: ¿qué hay en mi vida que no agrada a Dios? ¿Qué conductas, qué palabras, qué pensamientos, qué obras hay en mi vida que Dios aborrece? Examinémonos, hermanos. La iglesia de Berea, dice aquí la escritura, que recibieron la palabra. Esta idea, hermanos, este pensamiento, ¿verdad?, da la idea que ellos estuvieron abiertos. Ellos no se cerraron, hermanos, a que la palabra de Dios los reformara, renovara sus pensamientos, su diario vivir. Y es lo que también nosotros necesitamos. Volver a las escrituras. Porque déjeme decirte, hermano, que aunque muchas veces tenemos una o dos o tres copias en nuestra casa de este libro, quizá de una o de dos versiones distintas, pero cada cuánto la usamos. No escuché el informe, ¿verdad?, de la escuela dominical. Pero muchas veces cuando se pide, ¿verdad?, capítulos leídos,
Hay hermanos que pues prefieren desde allá nada más así como que, ¿verdad? No sé si les ha pasado. No, dice la hermana, ok. Qué bien, hermano, la está leyendo, eso es bueno. Pero habrá por ahí alguno que diga, o que nada más diga, así calladito, ¿no? Para que los demás no lo escuchen. Amados hermanos, necesitamos volver a la palabra. Eso fue lo que hizo, ¿verdad? Martín Lutero y los demás reformadores. La iglesia estaba tan enfrascada en tradiciones, en rituales, en festividades. Había tanto activismo que se habían olvidado de la sola escritura. Tal vez tú estés en la femenil, tal vez estés en el coro, tal vez también estés en escuela de formación, estés en tantos ministerios que a veces el tanto activismo está ya siendo un obstáculo para que tú escudriñes la palabra. Y si eso que pasa en ti está pasando en 2, en 3, en 4, en 5, en 10 miembros, en 15, en 20 miembros, imagínense cómo va a estar entonces la salud de la iglesia. ¿Qué tan saludable va a ser una iglesia que no está comiendo de la palabra de Dios? ¿Qué pensamientos van a iniciar a surgir en aquella persona que no escudriña este libro, hermanos? Pensamientos de división, pensamientos de venganza, de sacar a fulano de tal de ese ministerio, de expulsar a tal hermano de esta iglesia. Amados hermanos, los cristianos de esta iglesia recibieron la palabra, escucharon el mensaje, y una vez que escucharon el mensaje, hermanos, la recibieron con toda solicitud, con todo amor, con gran anhelo. Atesoraron esa palabra, hermanos, en su corazón. Es cierto, yo creo que a nadie nos gusta que alguien nos diga en qué estamos mal, ¿verdad? Si hay alguno, pues ya está un poco más fuerte espiritual. Pero cuando alguien llega y te dice, ¿sabes qué, fulanito? Esto lo estás haciendo mal, cuando tú crees que lo estás haciendo bien, y te confronta, ¿verdad?, con la palabra, te sacude, ¿verdad?, por un momento, y bueno, pero si yo estoy aquí, estoy adentro del cuerpo, estoy trabajando, estoy haciendo otro, estoy haciendo esto, lo otro. Pero recuerden la iglesia de Éfeso, una iglesia que Dios le dice, sí, estás trabajando arduamente, sí, hay muchas cosas que estás haciendo bien, pero tengo contra ti, te estás olvidando de mí. Estás tan ocupado en las cosas de la casa que te estás olvidando de mi persona. Si pudiéramos parafrasear, ¿verdad? Allí es, en vez de enamorarte de mí, dice Jesús, te estás enamorando más de otras cosas de esta vida. Amados hermanos, ¿en qué lugar tienes la palabra de Dios en tu vida práctica? Jóvenes, la palabra de Dios dice, no os unáis en yugo desigual. Pero muchas veces, ¿qué dicen los jóvenes? Pastor, pero es que los filisteos están más bonitos, ¿no? O las filisteas están más bonitas.
no os unáis. Ese es solo un ejemplo, ¿no? Hay prohibiciones en la palabra de Dios, hermanos, que a veces nosotros preferimos ¿qué? Pasar a la siguiente página porque no quiero acatarme a esa palabra, no quiero obedecer esa palabra. Y ahí nos damos cuenta, ¿verdad?, cuánta necesidad tengo de volver a la palabra. Y así como ese ejemplo, hermanos, hay muchos más. Amaos los unos a los otros, perdonándoos los unos a los otros, dice el Señor. Ay, pastor, es que tú no sabes cómo es esa hermana. Si tú estuvieras aquí, supieras cómo, por qué actúa así, ¿no? Amados hermanos, tenemos que volver a la palabra. Hablando, ¿verdad?, de los cuerpos de nuestra iglesia, ¿cuántas veces las organizaciones no se quieren acatar a sus líderes? Y allá en Primera de Pedro, ¿verdad?, cuando el escritor dice, ¿verdad?, en el capítulo 5, estad sujetos, dice, ¿a qué? A los ancianos. Pero a veces las organizaciones como que este texto lo quisieran omitir, lo quisieran pasar por alto y no sujetarse, sino hacer lo que ellos quieren, lo que a ellos les plazca. Hoy recordamos, hermanos, la sola escritura, ¿verdad?, donde la palabra de Dios es autoridad sobre la iglesia, hermanos. La palabra de Dios está por encima de los líderes. La palabra de Dios está por encima de los que nos gobiernan. La palabra de Dios, hermanos, está por encima de los que nos presiden. Y si en algún momento usted habrá de desobedecer, que sea como dijo Martín Lutero: mi conciencia está ligada a la palabra. A menos que se me convenza por las escrituras, entonces cambiaré. Pero si no tienes argumentos bíblicos para dar a conocer el porqué de tu desobediencia, entonces, hermano, mejor mírate a ti mismo y dile al Señor: Señor, perdóname. Amados hermanos, amada iglesia, ¿qué área de mi vida necesita una reforma? ¿Qué área de mi vida necesita ser transformada por la palabra? Porque, amados hermanos, déjeme decirle que todos nosotros aún no hemos llegado a lo que habremos de ser. Gracias a Dios no somos lo que éramos antes. Dios va obrando, pero aún no somos lo que habremos de ser. Aún Dios necesita moldear mi vida. Dios necesita limpiar mis pensamientos, limpiar mis ojos, limpiar mi corazón. Pero si usted se olvida de la sola escritura e inicia a hacer lo que su corazón le dicta, inicia a vivir con ideas como: es que yo así pienso, es que yo creo que esto es mejor, es que, no, hermanos, no es que, es ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? ¿Cómo quiere Dios moldear mi vida como persona, como iglesia, como matrimonio, como familia? Hablando de la iglesia, ¿qué prácticas, qué actividades
son más tradiciones de este mundo que bíblicas, hermanos. Y que muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? Lo que estaba haciendo la iglesia romana del siglo XVII, cristianizar ciertas prácticas, cristianizar ciertas tradiciones, ciertas costumbres. ¿Sí? Muchas de las actividades que a veces están muy arraigadas en nosotros, hermanos, no tienen sustento bíblico. Pero con tal de aceptarlas, las maquillamos como cristianas. Le buscamos la forma, a veces hasta evangelística, ¿no? Le buscamos a veces hasta la forma evangelística para que encajen dentro de nosotros. ¿Qué prácticas hay aquí, hermanos? ¿Qué actividades, qué tradiciones se han estado infiltrando dentro de nuestra iglesia, pero que son más de allá afuera que de adentro? Una iglesia reformada necesita reformarse, hermanos. No olvidemos este principio de la reforma, amada iglesia, Cristo la luz del mundo. Si fuera posible, hasta escribe la verdad en una hoja y ponla ahí en tu refrigerador, ¿no? ¿Por qué en el refri? Porque ahí es donde a veces se ponen todas hasta las citas médicas, cumpleaños y bueno, yo he visto que algunos así lo hacen, ¿no? Ponla en un lugar donde sea visible a tus ojos. Una iglesia reformada, siempre reformándose. Y antes de tratar de reformar al otro, ¿con quién tenemos que iniciar, hermanita? Con nosotros mismos. Con mi propia vida. Amada iglesia, ¿será que estamos confiando más en nuestra sabiduría? A veces tardamos más haciendo nuestros planes y proyectos, pero nuestras oraciones son pequeñas. ¿Cuántas horas en promedio tarda tu reunión en la organización? ¿Cuántas horas tarda un consistorio en las reuniones? La junta de diáconos, la femenil, el coro. A veces para ponerse de acuerdo con el color de traje, ¿no? A veces como que hay allí luchas. Pero ¿cuánto tiempo pasamos en la sola escritura? ¿Cuánto tiempo pasamos de rodillas ante Dios, hermanos, pidiendo su guía? Con todo respeto, amados hermanos, a veces pasamos más tiempo en nuestros planes y proyectos, creando planes, creando proyectos, pensando que nuestra sabiduría es la que va a hacer que la iglesia camine, cuando lo que hará que la iglesia camine es Cristo, es Dios, es el poder del evangelio. Por eso decía Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Dios nos llama, amados hermanos, a volver hoy a la reforma, a una reforma bíblica, a examinarnos nosotros, examinar nuestras actividades, nuestros planes, nuestros proyectos. Es más, examinemos lo que cantamos, hermanos. Examinemos lo que predicamos. Examinemos, hermanos, si cada una de estas cosas necesitan un volver a la palabra de Dios. Porque cuando creemos que nuestra sabiduría es suficiente, hermanos, y dejamos de un lado el poder de Cristo, el poder de la palabra, la obra del Espíritu Santo, por eso luego en la iglesia inicia a ver ¿qué? Divisiones.
Porque como la misma palabra dice, a veces somos más carnales que espirituales. A veces somos más carnales, hermanos, y sí, ¿por qué? Porque este libro lo hemos olvidado. A veces solo lo agarramos los domingos. A veces solo lo tomamos para venir a la iglesia entre semana, pero para nuestra vida devocional preferimos el Facebook, las redes sociales, lo que callan las mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Amados hermanos, ciertamente hay cosas que están muy arraigadas. Y déjeme decirle, yo nací en un hogar de la iglesia presbiteriana, ¿no? Mi mamá, por la gracia de Dios, dicho sea de paso, Freddy es mi primo, el pastor Freddy es mi primo. Y vivimos por mucho tiempo en aquella comunidad de Jalapa, en una ranchería, y íbamos a una congregación, Nueva Palestina, y ahí crecimos. Dios en su gracia permitió que creciéramos, que naciéramos en una familia donde nuestros padres, en caso solo mi madre, cristiana. Pero hermanos, llega el momento en que la misma palabra de Dios nos hace ver que no porque mis padres sean cristianos, yo ya soy cristiano. No porque mi mamá ya sea una hija de Dios, yo ya soy hijo de Dios. Como decía una vez un predicador, Dios tiene hijos, no tiene nietos, ¿verdad? Pero a veces nosotros pensamos que Dios pudiera adoptarme ahí como su nieto, pero no, hermanos. La palabra de Dios llega el momento en que habla nuestro corazón y nos hace ver nuestro pecado. Y muchas veces cuando nacemos en un hogar, ¿verdad?, donde se profesa la fe cristiana, la fe en Cristo, a veces creemos que ya no hay cosas que tengamos que cambiar. A veces pensamos que la iglesia presbiteriana ya ha llegado a la madurez, al crecimiento que debe tener. Pero muchas veces, hermanos, hay cosas que están arraigadas muy en nuestro corazón que no tienen nada que ver con la palabra. No tiene nada que ver con la Escritura. Y Dios necesita reformar esa área en mi vida. A veces nuestro matrimonio, a veces nuestros hijos, a veces en nuestro trabajo, a veces con los vecinos. ¿Cómo vivimos, hermanos? ¿Cómo está tu vida matrimonial? ¿Cómo está tu relación con tus hijos? ¿Cómo está tu relación con tus compañeros de trabajo, con tu jefe o con tus empleados, en dado caso que seas jefe? Muchas veces Dios necesita reformarnos. Dios necesita obrar en nosotros, pero para ello, hermanos, tenemos que hacer lo que hizo la iglesia de Berea: recibir la palabra. Si la palabra me confronta, dejar que me confronte. Si la palabra quiere entrar y discernir y hacerme ver mi maldad, mi pecado, deje, hermano, que entre. Porque es mejor que duela hoy a que te duela por toda la eternidad. Es mejor llorar hoy que crujir los dientes por toda la eternidad, hermanos. Es mejor que la palabra de Dios me confronte, me corrija, me renueve hoy, a que cuando yo esté en aquel lugar diga: Señor, Señor, pero es que yo hice esto, pero es que yo hice lo otro, pero si es que yo cantaba, Señor, yo estaba en la directiva, yo acá, yo allá. Pero ¿qué dirá el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no permitimos que la palabra de Dios reformara esa área que a veces tú sabes que tienes que cambiar.
A veces cuando se toma la comunión, hay una parte donde se dice que si tú estás cometiendo pecado, aunque sea en secreto, que mejor que no te acerques. Pero a veces con tal, ¿qué va a pensar el pastor si no la tomo? ¿Qué va a pensar el anciano si no tomo el pan, la copa? Se van a dar cuenta que estoy mal, mejor la tomo. No, hermano, manifiesta tu pecado. Confiesa tu pecado a Cristo y Él te perdonará. Dice Proverbios, el que encubre su pecado jamás prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta, ¿qué, hermana? Alcanzará misericordia. La misericordia de Dios, hermanos, es hoy. Deja que la palabra de Dios reforme tu vida. Deja que la palabra de Dios transforme, te renueve día a día, amado hermano. De la iglesia de Berea aprendemos que tenemos que reformarnos, no conformarnos. ¿Es claro eso, hermano? De la iglesia de Berea aprendemos que tenemos que reformarnos, no conformarnos. Y lo dice la palabra, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la palabra de Dios. No hay otra forma, hermanos, en cómo Dios purifique mi vida, limpie mi vida, santifique mi vida, sino mediante el poder de su palabra y del Espíritu Santo. Y para que eso suceda, debemos no solamente recibirla, sino la segunda parte de este texto dice, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Sabe por qué mucho pueblo compraba indulgencias en el siglo XVII? Exacto, esa es una. Dos, no escudriñaban la palabra, solamente se iban con lo que escuchaban del papa, del cardenal, del sacerdote, del cura. Y otra, porque no habían traducciones a su lenguaje. No habían traducciones en su idioma. A Martín Lutero lo buscaban para matarlo porque tradujo el Nuevo Testamento al alemán. Y el pueblo ya tenía la oportunidad de leer y de darse cuenta que eso que enseñaban los papas, los curas, contradecían a la voluntad de Dios. Pero nosotros tenemos un problema, hermanos. Ellos hacían lo que hacían porque no tenían una Biblia en su idioma. Pero nosotros sí la tenemos. Tenemos una, tenemos dos, de 3 versiones. Multiversión, no, la que aquí viene una versión, otra y otra. Hay quienes tienen esa Biblia multiversión. Pero ¿de qué sirve, hermanos, si no escudriñamos cada día la palabra? Hay hogares que tienen la Biblia así, ¿verdad? Abierta ya, como amuleto, exacto. Pensando que el diablo no va a entrar porque la Biblia está abierta en el Salmo 91. Cuando el diablo se la sabe mejor que nosotros, hermanos. ¿Con qué tentó Satanás a Jesús? Sino con la palabra. Hermanos, necesitamos como iglesia una reforma. Como familia necesitamos reformarnos. Mi propia vida necesita reformarse. Pero para ello, hermano, tengo que escudriñar cada día las Escrituras. A un matrimonio que actualmente estamos discipulando con mi esposa, siempre le digo, le voy a cambiar de nombre. No le voy a llamar por su nombre ahorita, no. Pero le digo, Bartolito,
Acuérdate leer la palabra. ¿Quieres que tu matrimonio ya no haya tantos problemas? Lean la Biblia, estudien la Biblia juntos, oren juntos. Porque hermanos, cuando nosotros dejamos la palabra de Dios, nuestra comunión con Dios, ¿qué hace el viejo hombre? ¿Qué pasa con el viejo hombre, hermanos, cuando dejamos nuestra comunión con Cristo? Si dejamos de crecer espiritualmente, ¿qué va a pasar con el viejo hombre? Se va a volver a levantar, iniciará a cobrar fuerza. Si estaba ahí tirado en el suelo, se va a poner de rodillas, después se va a parar y después ese viejo hombre te va a volver a controlar. Nuestra vida, hermanos, el profeta Isaías dice que desde nuestra cabeza hasta las plantas de nuestros pies todo es ¿qué? Hinchazón y podrida llaga. Y este es el agua, hermanos. Este es nuestro alimento que nos va a ir limpiando, nos va a ir lavando, hermanos, de todos aquellos pecados que hoy tú los pudieras tener ocultos. La iglesia de Berea, hermanos, examinaba día tras día las Escrituras. Tal vez todos los días se reunían, tal vez por las casas, tal vez como familia solamente. El punto es que todos los días, y esta palabra es interesante, escudriñaban. No solo leían, hermanos, estudiaban, indagaban, investigaban, escarbaban en las Escrituras para ver si lo que Pablo y Silas les enseñaba era ¿qué? Era cierto. Les decía, muchos hombres del siglo XVI, XVII se dejaban engañar por las enseñanzas de los papas porque no había una Biblia en su idioma. Pero nosotros sí la tenemos, hermanos. Y ya no solamente va a ser por ignorancia, sino también por desidia, por flojera, por tantas ocupaciones. Pero no habrá excusa en aquel día, hermanos. Usted no podrá decir, Señor, es que, ¿qué quería, Señor? ¿Que yo fuera a la reunión de la femenil o que leyera tu Biblia? ¿Qué quería, Señor? ¿Que yo me fuera al campamento o que leyera tu Biblia? ¿Qué quería, Señor? ¿Que yo fuera a limpiar tu iglesia o que leyera tu Biblia? ¿Qué es más importante? Primero lo primero, hermanos. Y Pablo lo dice en Timoteo, es inspirada y es útil para redarguir, para corregir, para instruir, para enseñar. Y una vez que usted lea, estudie, escudriñe, entonces usted estará ¿qué? Preparado para toda buena obra. Así que, hermanos, primero es lo primero, ¿no? Y primero tenemos que nutrirnos, hermanos, para poder servir y servir eficazmente. Estos cristianos, hermanos, no estudiaban las Escrituras porque fueran incrédulos o tuvieran dudas, sino porque su anhelo era, hermanos, captar lo mejor posible el mensaje de la palabra. Anhelaban saber cada día la buena voluntad de Dios. Anhelaban saber la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces aquí hemos cantado ese himno que dice, ¿qué es lo que quiere el Señor de mí? ¿Sabe por qué no lo sabemos? Perdón. ¿Saben por qué a veces no sabemos? Y tenemos que seguir cantando ese himno. Porque la voluntad de Dios que está aquí no la queremos saber.
Y si la sabemos, preferimos pasar la página. Amados hermanos, si escudriñáramos las Escrituras, ese himno desde cuándo lo hubiéramos ya dejado de cantar, porque ya supiésemos qué es lo que quiere el Señor de mí. Ya supiésemos en qué área Dios me quiere usar. Ya sabría yo en qué ministerio debería estar trabajando cuando solo llego los domingos. Ya sabría yo a qué familia ir a evangelizar cuando solamente quiero que me sigan, ¿qué? Dando leche. Amados hermanos, que esta palabra de Dios nos haga recordar que ese mismo movimiento que inició, ¿verdad?, fuertemente, con más fuerza en esa fecha, en 1517, no cabe duda que hoy también la necesitamos. Y debo de iniciar en mi propia vida. Vamos a estar de pie, hermanos. Si tienes algo que confesarle a Dios, este es el momento, hermano. Si tienes algo de qué arrepentirte, hoy es el día de salvación. Si aunque sea en secreto estás viviendo una vida mundana, hoy pídele perdón a Dios. Y deja que el Espíritu de Dios inicie una reforma en tu corazón. Vamos a orar. Padre mío, aquí estamos delante de ti, Señor. Tu palabra nos enseña que a quien tú amas lo corriges, lo disciplinas, oh Señor. Permite, Señor, que esta palabra que se ha hablado en esta mañana no regrese a ti vacía, sino que así como la lluvia que riega la tierra, esta palabra también, Señor, al llegar a los corazones, los confronte con su realidad, con su vana espiritualidad, les haga ver si es necesario su vana religiosidad y puedan venir a ti en sinceridad y en verdad, con un corazón contrito y humillado, Señor, porque al corazón contrito y humillado tú no lo despreciarás, oh Señor. Sé en la vida de mi hermano Freddy como pastor de esta iglesia, en la vida de los ancianos, en la vida de los diáconos, en cada una de las organizaciones, en cada familia que asiste a esta iglesia, cada miembro, cada nuevo creyente. Que tu palabra, Señor, nos haga ver en qué área necesitamos una reforma bíblica, qué tradiciones, qué festividades necesitamos dejar de un lado, Señor, porque no tienen sustento en tu palabra. Padre mío, que tu Espíritu Santo, Señor, obre en los corazones que han escuchado y en los que han visto o habrán de ver, Señor, este culto. Que tu Espíritu Santo, Señor, toque esos corazones y puedan venir a ti, Señor, ahora que hay tiempo. En tus preciosas manos estamos, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos cada día a reflejarte a ti, Señor. Que a través de mi vida y de la vida de mis hermanos te reflejemos a ti, Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén.